Gracias por seguir con Comunicando Ciencia por la señal de televisión universitaria. Y les agradecemos también a todas las personas que nos ven por nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos en Facebook como DIFGIS y también en Instagram, Twitter y también YouTube como DIFGIS UNSA. Y también, para conocer todos los proyectos de investigación de los que hablamos en Comunicando Ciencia, puede dirigirse a la página web del DIFGIS, difgis.unsa.bo. Podrá conocer todos los proyectos de investigación que presentamos y también los eventos y futuros eventos a desarrollarse. Pero estamos hablando con los investigadores que están desarrollando los proyectos de investigación que se han presentado en la segunda versión de la feria Investiga UNSA 2021. Y ahora tenemos un proyecto docente. Este proyecto se titula Determinación de la dosis ambiental equivalente H*10 en ciudades a gran altura usando un centellador de yoduro de sodio. Para eso tenemos como invitado al docente investigador del Instituto de Investigaciones Físicas, el docente y doctor Hugo Marcelo Rivera Beretel. Bienvenido, doctor. Hola, gracias por invitarme. No, doctor, quisiéramos saber específicamente de qué trata el proyecto, ya que al principio, al decir H*10, ya nos llama la atención completamente a todos. Coméntenos brevemente de qué trata. Ya, el H*10 es una unidad que quizás lo vamos a hablar un poquito después, digamos, es un estándar que existe para este tema. Básicamente lo que hemos tratado de hacer era determinar la línea base de la radiación ambiental que existe. Ahora, cuando te digo radiación, estoy hablando de radiación de alta energía. No la radiación, por ejemplo, que proviene del Sol, que también es correctamente llamada radiación, sino que es una radiación que en realidad proviene del suelo o de la atmósfera terrestre, pero sin que venga del Sol. El Sol no tiene nada que ver. Quizás para familiarizarse, digamos, con el tema, habría que recordar los rayos X. Los rayos X son radiación también, así como la que viene del Sol, solamente que la diferencia principal que tienen es que tienen mucha más energía y son más penetrantes. Ahora, el estudio que hemos hecho nosotros está enfocado en algo así como rayos X, pero de más energía todavía, que son los llamados rayos gamma. Entonces, cuando hablamos de la radiación, nos referimos en este contexto, en el contexto de este estudio, nos referimos a los rayos gamma que existen en el ambiente de manera natural, ¿sí? Entonces, el enfoque del trabajo ha sido determinar cuál es la intensidad de estos rayos gamma que nos rodean en la ciudad de La Paz, que era hasta donde hemos podido investigar. Hemos hecho algunas revisiones bibliográficas y no hemos podido encontrar una medida previa de esta radiación. Entonces hemos dicho, creo que es una buena idea, digamos, de que hagamos una para establecer lo que se llama una línea base, para saber cuál es la intensidad, a qué cantidad de radiación estamos sometidos aquí en la ciudad de La Paz. Entonces esa es, digamos, la idea básica y ha sido la motivación que nos ha llevado a hacer este trabajo. Lo que me llama la atención es que dice que tal vez no había bibliografía antes sobre la cantidad de radiación que existía en la ciudad de La Paz. O sea, no había un estudio anterior a este. ¿Son el primero, por así decirlo? No puedo garantizar que seamos el primero, pero hemos hecho una investigación, digamos, una revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional, y no hemos encontrado algún reporte de las medidas de este tipo de radiación, ¿sí? Entonces, puede ser que exista alguna y no la hemos encontrado, o puede ser que seamos los primeros, pero no te puedo garantizar, digamos, que seamos los primeros. Exactamente eso. Existe una diferencia porque el título del proyecto es la determinación de la dosis ambiental equivalente en ciudades a gran altura. Es decir, sí, que hay mayor o menor radiación en ciudades más altas que ciudades a nivel del mar. ¿Hay una diferencia en eso, tal vez? Sí, hay. Quizás valdría, digamos, tomar en cuenta cuáles son las fuentes de esta radiación. Normalmente hay tres fuentes de esta radiación gamma de alta energía. Una de ellas es el suelo, porque en el suelo, de manera natural, existen elementos radioactivos como el uranio y otros que entran en lo que se llama una cadena de decaimientos. Entonces, a medida que estos isótopos o estos núcleos decaen, se generan núcleos hijos que también decaen y es una cadena. Ahora, algunos de estos producen rayos gamma y se encuentran de manera natural en el suelo, no es nada artificial, no es que el ser humano los ha colocado, sino que están ahí incluso antes de que existan los seres humanos, ya estaban ahí, ¿sí? Esa es una fuente, entonces la del suelo. Otra fuente es la cósmica, la que hace rato te decía de la atmósfera. Resulta que en el espacio
hay partículas muy energéticas que colisionan con la atmósfera terrestre y producen, entre otras cosas, esta misma radiación gamma que, por tanto, también nos viene de arriba. Esa sería la segunda fuente. Y la tercera son ya fuentes artificiales. Son, por ejemplo, reactores nucleares o son, por ejemplo, algunas instalaciones médicas que puede ser que cuenten con fuentes radioactivas para tratamiento de cáncer, perdón, para tratamiento de cáncer y otras cosas. Y esas serían, digamos, las fuentes artificiales. Ahora, aquí en Bolivia, fuentes artificiales hay muy pocas y están ubicadas, digamos, en lugares bien concretos, principalmente en algunos hospitales. Y la radiación del suelo es lo que nos queda junto con la de la atmósfera. Ahora, por el hecho de que estamos más altos que la mayor parte del mundo, es decir, estamos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, esta fuente externa de estos rayos cósmicos, de esta radiación que viene del espacio, es un poco más alta aquí que a nivel del mar, porque tenemos como menos atmósfera que nos protege de esa radiación que viene del espacio. Entonces, la diferencia no es dramática, no es que es mucho más, y digamos, no es una cosa por la que tendríamos que preocuparnos, pero es un poquito más, digamos, que lo que es en otros lugares del mundo. ¿Y cómo se desarrolla el proyecto de investigación en manera de la práctica, yendo ya a la práctica del desarrollo del mismo? Ya, eso del ioduro de sodio se refiere al tipo de detector que hemos utilizado. La idea está en que tú tienes que utilizar algún detector que sea sensible a esta radiación. Entonces, si por ejemplo tú utilizas una cámara normal, digamos como la que estamos utilizando ahora, o yo qué sé, las que hay en los celulares, etcétera, no sirven porque no son prácticamente ciegas a este tipo de radiación. Entonces, lo que uno tiene que utilizar es un detector, como te decía, que sea sensible a esta radiación, y el ioduro de sodio es un material que tiene una característica muy interesante. Cuando una de estas partículas energéticas, uno de estos rayos gamma, ingresa al ioduro de sodio, puede hacer que éste emita luz, que es incluso luz visible. Entonces es un material muy interesante desde ese punto de vista, digamos, porque cada vez que llega un rayo gamma, este tiene la posibilidad de producir un destello de luz dentro del material. ¿Es permanente ese destello o...? No, depende de cuántos rayos gamma le estén llegando. Si tienes una cosa muy intensa, puede llegarse a ver incluso a simple vista. Pero normalmente, digamos, en el medio que normalmente nos encontramos, la radiación gamma no es tan intensa como para que uno pueda ver el material que está destellando, que está produciendo luz. Entonces se necesita un dispositivo especial, digamos, que es muy sensible a la luz y que puede ver la luz que produce este dispositivo, o este material más que este dispositivo. Entonces con eso se construye un detector, y ese detector se utiliza para luego inferir cuántos rayos gamma o cuál es la intensidad de estos rayos gamma. Incluso se puede inferir a nivel individual qué energía tienen esos rayos gamma. Entonces, esa es más o menos, digamos, la descripción del detector que hemos usado. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo desde el punto de vista logístico, creo, digamos, por llamarlo así? Consiste en llevar el detector a ciertos puntos. Lo hemos llevado a diferentes ubicaciones aquí en la ciudad de La Paz. Hemos ido a Mayasilla, hemos ido a Callapa, hemos ido en Cotacota, y hemos tomado muestras por decirlo así, digamos, no son muestras que físicamente se toman, sino medidas quizás de la radiación gamma del lugar. Entonces, básicamente consiste en llevar el detector, utilizar la electrónica especial que se necesita para adquirir las señales y hacer las medidas. Bueno, existen un proceso de calibración y de convolución, y que no sé si vale la pena entrar a los detalles, pero bueno, quizás sí. Claro, no sé. pero tal vez se puede comentar, ¿no? Ajá. Doctor, quisiera saber esta medida, la medida equivalente, la que tiene el título del proyecto, que nos dijo que es H*10. Sí. Coméntenos un poco sobre qué trata, de qué es específicamente. ¿Qué es este H*10? Ya, es una medida... quizás, a ver, no voy a ir directamente a eso, sino voy a dar, digamos, una breve introducción, sí, como para que se entienda un poco mejor. Esta radiación gamma puede penetrar en la materia, en cualquier cosa que nos rodea, incluyendo nuestros propios cuerpos.
y si interactúa con nuestros propios cuerpos o con cualquier pedazo de materia, puede dejar un poco de energía en la materia. Entonces, desde el punto de vista médico o biológico, quizás incluso humano, cuando la energía que se deposita debido a este tipo de radiación es muy alta, se vuelve ya peligrosa. Entonces, por eso es interesante saber cuánta energía se deposita, digamos, en la materia por unidad de masa debido a este tipo de radiación. Entonces, ahí es donde entra el H*10, que es un estándar que se mide en unidades que se conocen como sievert, que es básicamente una unidad compuesta, definida, digamos, por una unidad de energía por unidad de masa. Y es una medida, es una estima de cuánta energía se está depositando en la materia debido a esta radiación de alta energía. Entonces ese es ese H*10. Okay, nos lo explica muy bien. Y doctor, tal vez no viene mucho al caso, pero ya lo estaba mencionando en un momento, en qué nos afecta a las personas que vivimos en la ciudad de La Paz la radiación gamma. La que usted ha averiguado, todo esto, tal vez hay alguna consecuencia en las personas que vivimos en la altura con respecto a eso que a una persona que vive a nivel del mar. Ya, de hecho, de este trabajo que hemos realizado, hemos visto que el valor de la radiación, digamos, de este H*10 debido a la radiación gamma del medio, es bastante típico, en el sentido de que tenemos un valor aquí en la ciudad de La Paz que no es ni muy alto ni muy bajo cuando se lo compara con el resto del mundo. Entonces, para darte, digamos, más o menos una idea, me parece que a nivel del mar, me parece que en realidad es un promedio mundial, existen algo así como 100 nanosieverts por hora, ¿sí? Es decir, de depósito de energía debido a la radiación gamma. Lo que hemos nosotros encontrado es un valor de alrededor de 115 aquí en la ciudad de La Paz. Y para tener una idea quizás un poco más clara, cuando tú subes a un avión y viajas a Santa Cruz o cualquier lado, recibes algo así como 2000 nanosieverts por hora, digamos. Entonces es un valor bastante por encima de lo que tenemos aquí en la ciudad de La Paz, del promedio mundial. Entonces lo que tenemos es, como te decía, un valor bastante típico, digamos, no es nada que nos debería de preocupar, digamos, desde el punto de vista de la salud, digamos, de las personas. Entonces, ¿por qué hemos hecho este trabajo? Como te decía, no hemos logrado encontrar una medida y es una referencia. Estamos, digamos, diciendo que el valor que tenemos en la ciudad de La Paz es alrededor de este 115 que te decía que hemos encontrado, 115 nanosieverts por hora, que es, digamos... Esta referencia y el proyecto de investigación como tal, ¿cuál sería el impacto que buscamos con la investigación como tal? Ya, yo creo que nuestro principal interés es el monitoreo ambiental. Nosotros estamos trabajando en un área de la ciencia que se conoce como clima espacial y nos enfocamos en hacer este tipo de medidas, pero a energías más altas. Y cuando uno se va a energías más altas, básicamente lo que mide es esa radiación que viene del espacio, porque el suelo no tiene esa capacidad de producir energías tan altas. Entonces, esta medida, digamos, este trabajo está relacionado con una medida a energías más bajas, es como complementario al otro trabajo que estamos haciendo. Entonces, el objetivo es hacer un monitoreo ambiental que puede tener aplicaciones, por ejemplo, si es que se utiliza cerca de plantas de radiación, de reactores nucleares que, por ejemplo, el gobierno a través de la AVEN está construyendo en el Alto y en otros lugares. Entonces uno puede hacer un monitoreo y ver si existe alguna influencia de estas plantas en el resto, digamos, de la zona, ¿no? Idealmente no debería de haber ninguna, ¿no? Entonces, básicamente la actividad de la radiación que tenías antes de que existan las plantas debería ser la misma después, ¿no? Entonces con eso estás seguro de que de esas plantas no están emitiéndose, al menos no rayos gamma. Doctor,
En el proyecto han participado más personas, más investigadores, tal vez los podría mencionar porque sabemos Sí. que la investigación siempre es un trabajo en equipo. Tal vez mencionar quiénes han colaborado y quiénes han contribuido. Ya, hemos trabajado con un colega, un administrativo de mi carrera, Carlos Nina, y el trabajo lo hemos hecho entre los dos. Ahora estamos involucrando más personas, particularmente estudiantes. Hay un estudiante que está trabajando en el desarrollo de este tipo de detectores, está tratando de construir este tipo de centelladores, estos materiales que destellan o que emiten luz cuando interactúan con esta radiación, pero en este trabajo concreto hemos sido solamente los dos. Y doctor, ¿se tiene alguna sinergia tal vez trabajando con algún municipio o con alguna institución aparte o otro instituto dentro de la universidad o alguna alianza extranjera con respecto a este tema de la radiación? De hecho, sí, de este trabajo concreto no, por ahora no, pero este trabajo concreto es parte como de un proyecto más grande, con el cual sí tenemos relaciones, digamos, con científicos en otros lugares, particularmente en Italia. Estamos trabajando con un par de investigadoras que trabajan en este tipo de cosas, pero con un enfoque más a los neutrones que a los rayos gamma. Pero es, digamos, como te digo, este trabajo es parte de un proyecto más grande y en ese proyecto más grande tenemos ese tipo de interacciones, pero para este trabajo concreto no. Y para futuro, en el proyecto de investigación, se tienen futuros planes. Estamos viendo que se está involucrando un nuevo estudiante, pero tal vez se pretende ampliar más el rango, no sé, de medición, trabajar con otras entidades, trabajar a nivel gubernamental o no sé, algo así. Quizás sí, quizás un acercamiento con la ABEN sería apropiado y tenemos en mente hacer una estación de monitoreo permanente, porque este trabajo se trata de una sola medición que hemos hecho. Entonces, el siguiente paso sería instalar una estación que esté monitoreando eso las 24 horas del día, todos los días. Muy bien. Doctor, en Comunicando Ciencia tenemos un lema que dice que todo aquello que se investiga pero no se publica no existe. Entonces quisiéramos saber si es que el proyecto de investigación ha sido publicado, aparte de estarse presentando en la segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA, se ha presentado en otros eventos y se ha publicado, se está escribiendo, se va a presentar tal vez algún artículo científico. Sí, el artículo ya lo hemos enviado a una revista internacional. No ha sido publicado todavía porque hemos tenido algunas observaciones de los árbitros y teníamos que repetir algunas cosas y con el problema de la pandemia y la logística se nos ha hecho un poco difícil, pero bueno, está ahí, ya está casi aprobado por los árbitros y esperamos que el artículo se publique este año. Eso es a nivel internacional. A nivel internacional. A nivel nacional, bueno, gracias a ti, digamos, y a este programa estamos difundiéndolo, digamos, aquí en La Paz y bueno, donde se vea el programa. Y no recuerdo, creo que mi colega está aplicando a algún concurso auspiciado por el Ministerio de Educación, pero no recuerdo exactamente qué era. Que era igual, digamos, una oportunidad para nosotros para divulgar, digamos, el trabajo a nivel nacional. Perfecto. Agradecemos sus palabras y también habernos mencionado como un medio para difundir el proyecto de investigación, pero en Comunicando Ciencia también queremos que los investigadores hablen y nos comenten un poco sobre su experiencia, y teniéndolo a usted como un docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, quisiéramos que nos brinde esas palabras para los futuros investigadores, para los jóvenes y la gente que nos ve. Quizás lo mejor es dedicarse a lo que uno más le llama la atención, ¿no? Entonces, luego si eso que a uno le llama la atención resulta que es un área de la ciencia en la que uno puede desenvolverse, vivimos en un medio que es relativamente difícil hacer ciencia, pero no es imposible, y si es una cosa que a uno le gusta, puede ser, digamos, o sea, les animo a que persigan, digamos, su interés y vean que de repente hay mucho más de lo que inicialmente parece, ¿no? Agradecemos las palabras del docente investigador Hugo Marcelo Rivera Bretel con el proyecto de investigación Determinación de dosis ambiental equivalente H*10 en ciudades de gran altura usando un centellador de yoduro de sodio. Él es docente investigador del Instituto de Investigaciones Físicas de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Qué le han parecido los proyectos de investigación de los que hemos hablado hoy en Comunicando Ciencia? Estos proyectos han sido presentados en la segunda Feria Virtual Investiga UNSA 2021. Todos estos proyectos de investigación son de índole estudiantil y también de docentes.
Recuerde que toda esta investigación se está llevando a cabo en la Universidad Mayor de San Andrés y hay muchas más que están esperando por ser conocidas y para eso está Comunicando Ciencia. Le recordamos que puede seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como DeepGIS, también en Instagram, en Twitter y en YouTube como DeepGIS UMSA. Y puede seguirnos en nuestra página web también como deepgis.umsa.bo, donde encontrará todos los proyectos de investigación de los que hablamos y también conocerá sobre los institutos de investigación con los que cuenta nuestra Casa de Estudios Superiores. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI. Recuerde que todo aquello que se investiga y no se muestra, no existe. Y para eso está Comunicando Ciencia. Los esperamos la siguiente semana con más ciencia.